Ya estás en tu devocional Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Jesús sentenciado a muerte. Mateo 27, versículo 15 en adelante. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este asunto, porque hoy ha padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarcelado, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cada paso, cada momento, camino a la muerte, camino a la cruz, nuestro Señor Jesucristo fue fiel. Anteriormente había orado al Padre en el Getsemaní. Había orado al Padre para que se hiciese la voluntad del Padre. Y dice la Biblia en el Evangelio de Lucas que un ángel vino a fortalecerle. La tristeza, la agonía que sentía el Señor Jesucristo fue impresionante. Una de las cosas que podemos meditar nosotros en este día, en esta semana y cada día del año, es cómo hay cosas que vienen contrarias a lo que el Señor hace. Siempre el mundo hará lo contrario a lo que Dios hace. Si usted se ha dado cuenta, la vida de un cristiano, la vida de la iglesia tiene que ir en contra de la corriente de este mundo. Todo es contrario. El mundo siempre hará las cosas contrarias. Las cosas contrarias. Hermanos, qué tremendo es que el Señor Jesucristo fue juzgado injustamente. Pero dice la palabra en Isaías 53 que Él enmudeció, que no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, Jesucristo fue sentenciado a muerte. El justo, el que no debía nada, el que las mismas autoridades, hermanos, no encontraron ningún mal, ningún delito digno de muerte. Es increíble que tal vez sea el caso único de que las autoridades se presten para matar
un inocente, aún sabiendo y teniendo pruebas que era inocente. Pero todo esto lo hizo por amor a nosotros, por amor al mundo, por amor a la humanidad, para que el mundo fuese salvo por Él. Él dio su vida por nosotros, hermanos, y enfrentó lo contradictorio, enfrentó todo en contra. Cuando nosotros miramos las cosas contrarias que se vienen a nuestra vida, a veces usted y yo podemos decir, pues si yo no le hago mal a nadie, me trato de ser buena persona con la gente, con las personas, y las personas me pagan mal, me pagan el contrario. Pues mira que el Señor Jesucristo vivió toda esa contradicción, dice la Biblia, de pecadores. Toda esa contradicción, hermanos, en su vida. Hermanos, le soltaron a Barrabás, el pueblo pidió a Barrabás. Dice la Biblia que era un homicida. Dice la Biblia que era un ladrón, un malhechor. En cada fiesta, hermanos, el pueblo pedía a uno de los presos que se les soltase. Y los gobernantes y las autoridades soltaban, dejaban libre. Y hasta en ese sentido, el Señor dio libertad. Hasta en ese sentido, a alguien que necesitaba libertad. No la merecía, pero necesitaba libertad. No la merecía, pero tal vez quería libertad. No lo merecía, pero tal vez iba a ser lo mejor para él. Yo no sé qué pasó con él. Yo no sé qué pensó. Yo no sé si él al final creyó o no. Yo no sé. Pero en todo se parece, amados hermanos, lo que Cristo hizo con nosotros. Tomó nuestro lugar. Cuando nosotros deberíamos haber estado presos, cuando nosotros deberíamos haber sido los que fuésemos juzgados y sentenciados a muerte, el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar para que nosotros vivamos en libertad, amados hermanos. Dice la palabra de Dios que el gobernador le dice al pueblo: ¿a quién quiere que os suelte? Y el pueblo gritaba: suéltanos a Barrabás, y a Cristo crucifícale, a Jesús crucifícale, condénale, senténcialo a muerte, suéltanos a Barrabás. Y bueno, en ese sentido, amados hermanos, sabemos que todo estaba en el plan del Padre Celestial para la salvación de la humanidad. En ese sentido, amados hermanos, el Señor da libertad. Y el Señor quiere que el mundo sea libre. El Señor quiere que el mundo sea salvo por Él y que el mundo se arrepienta. Nos dio libertad cuando nosotros merecíamos estar encarcelados, sentenciados a muerte, cumplir la sentencia. Pero Él tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. Y amados hermanos, dice la Biblia que el mundo escogió a un ladrón, a un homicida. Dice la palabra de Dios que Barrabás era un homicida. Y hermanos, qué tremendo es que el mundo tiene la oportunidad de escoger a Cristo, ¿sí? De escoger a Cristo, pero el mundo escoge a Barrabás. Yo quiero decirte, amigo, amiga, el Señor ya dio su vida por ti. El Señor ya entregó su vida, pagó el precio, dio el sacrificio para salvación de tu alma. No escojas a Barrabás. Barrabás no puede salvarte. Barrabás no es Dios, no es el Salvador. Barrabás es uno más de este mundo, un ladrón, un malhechor. ¿Y cómo puede ser posible que el mundo escoja al mundo teniendo al Salvador para librarle? Ya no lo escogemos para que Él sea libre. No, Él es libre. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, resucitó al tercer día, fue obediente hasta la muerte de cruz, obedeció al Padre Celestial. Pero ¿cuántas veces, amados hermanos,
el mundo escoge a Barrabás, no tiene esa sabiduría, no tiene ese entendimiento de que Jesucristo es lo mejor para su vida. En el sentido, hermano, nosotros como cristianos, ¿por qué escoger a Barrabás? ¿Por qué tantos cristianos viven contentos? Porque escogen una vida como la que el mundo quiere, escogiendo a Barrabás. Ya, hermanos, somos de Dios. Ya, hermanos, fuimos comprados por precio de sangre. Ya el Señor pagó el precio, pertenecemos a Él. Vivamos para Cristo, vivamos para el Señor. Y dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor Jesucristo se entregó por ti para que vivas para Él. Se entregó por mí para entregarle mi vida a Él en el servicio. Hay tantas enseñanzas camino a la cruz. Hay tantas enseñanzas en ese camino a la muerte de crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En la resurrección no se diga. Es el evento grandioso, la victoria y el poder de Dios, ¿verdad? Y tantas cosas que aprendemos en el tema de la resurrección, pero camino a la cruz, camino a la muerte, aprendemos tantas cosas. El Señor Jesucristo enfrentó la traición, la negación de Pedro, la traición de Judas, enfrentó la soledad, aún en tiempos de oración, se sintió solo, triste su alma hasta la muerte. Su sudor era su sudor como de gotas de sangre. Y dice la Biblia, hermanos, que el que dio fue tratado como un ladrón. El Señor Jesucristo le dice a los sacerdotes: han venido a aprenderme con espada y con palos como si yo fuera un ladrón. Pues el Señor Jesucristo, hermanos, fue tratado como un ladrón, siendo el más dador, siendo el que nos dio su vida. El Señor no robó nada, pero dio su vida por nosotros. Gracias por ese plan perfecto de salvación para la humanidad, en la cual nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido alcanzados. Pero en estos pasos, en este camino hacia la cruz, hermano, aprendemos que el Señor oró pidiendo la voluntad de Dios. Aprendemos también que cuando llegaron los sacerdotes y las autoridades para arrestar a Jesús, y venían con él con espada y palos como un ladrón, y dice la Biblia que de repente uno de los que estaban con él hirió en la oreja a uno de los siervos de los sacerdotes. Y aquel que estaba siendo maltratado, y aquel que iba a ser maltratado, aquel que, hermano, tomó esa oreja, tocó esa oreja de ese hombre de Malco y le sana. Aquel que estaba siendo maltratado, sanando. Aquel que fue justo, hermano, fue intercambiado por un ladrón, por un homicida. Todo eso lo hizo por nosotros. Todo eso lo hizo por nosotros, hermanos. Fue interrogado, fue sentenciado, juzgado, hermanos, y no se halló ningún delito, no se halló ningún mal. Pero él, dice la Biblia, que enmudeció, no contestó, no contestaba, porque él estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre Celestial. En estos días en los cuales el mundo celebra la Semana Santa, entre comillas, para ellos, en lo cual el mundo no sabe ni siquiera el verdadero significado, gran parte del mundo, de lo que es la Semana Santa. Hermano, ese sacrificio que se hizo para la humanidad fuese salva. El mundo no quiere recibir el mensaje, muchos de ellos. Y otros que quieren recibir el mensaje no escuchan, porque los cristianos no quieren predicar el mensaje, no anuncian, no comparten la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Entonces aprovechamos este tiempo en estos días para meditar, para reflexionar, pero también para poner en acción. Jesucristo murió, hermanos, para darnos vida y vida eterna.
Jesucristo no murió para tener una iglesia millonaria. Jesucristo no murió para tener a hombres y mujeres soñando por las cosas materiales, sino murió para perdonar nuestros pecados, porque éramos culpables y lo somos todavía, hermanos, y el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, y si le hemos ofendido, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, para vivir una vida agradando al Señor, una vida entregada al Señor, una vida comprometida al Señor. Todo lo que pasó Jesucristo, para que la iglesia, para que los cristianos vivan una vida, hermano. Oye, es tremendo. Soltaron a Barrabás. Y nosotros, hermano, dice la Biblia que el apóstol Pablo le dijo a Agripa: yo sé que crees, porque todo lo que yo estoy hablando acerca de la muerte de Jesucristo, acerca de la resurrección, acerca de lo que Él hizo para darte vida, dice, no se hizo en un rincón, fue algo que se hizo públicamente, fue algo, hermanos, el evento que trastornó la tierra, que sacudió la humanidad, hermanos, porque era el Salvador, porque era Jesucristo el que había dado su vida para el rescate de la humanidad. Y el apóstol Pablo dice: porque no se ha hecho esto en un rincón. Es algo importante, es algo grandioso, maravilloso, hermano, lo que Jesucristo hizo por nosotros, por la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir compartiendo la palabra, compartiendo ese evangelio donde describe la gracia, el amor, el sacrificio, la entrega, el precio que se pagó para que las almas fuesen salvas, hermanos. La gente necesita saber que alguien se intercambió, que alguien estuvo dispuesto a intercambiarse por un homicida, que alguien estuvo dispuesto a ser arrestado como un ladrón, que alguien estuvo dispuesto a ser abofeteado, a ser escupido, a ser maltratado. Hermanos, le pusieron una corona de espina, tejiéndole ahí con espinas, hermanos. Escupieron su rostro, le dieron de puñetazos y le abofeteaban y le pedían y le decían, le injuriaban: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Cuando nosotros reflexionamos esto, hermanos, nosotros deberíamos como iglesia decidir ya no vivir como si nada hubiera pasado, ya no vivir a la ligera la vida cristiana, porque Cristo no lo hizo a la ligera, porque Él no lo hizo en un rincón, porque Él no lo hizo a la y se va. Él se entregó del todo, hermano. Él se entregó por completo a sí mismo para darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, esta Semana Santa la iglesia tiene que reflexionar. Si tú eres cristiano, eres un hijo de Dios, asiste a tu iglesia, tienes que reflexionar que tu vida tiene que cambiar, que tu vida no tiene que ser a la y se va, que tu vida cristiana no tiene que ser a la ligera, livianamente tomando las cosas de Dios, no, entregándose del todo, así como Cristo estuvo dispuesto a entregarse del todo, así como el Señor estuvo dispuesto, nosotros también tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida para el servicio de la obra de Dios, para el servicio, hermano, de la gloria de Dios, para la alabanza de nuestro Señor, para dar lo mejor de nosotros, hermano, para que el testimonio de Jesucristo se extienda y para que otros vean a Cristo reflejado en nosotros y que otros crean también que en Cristo hay nueva vida, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ir a la cruz, a la muerte por amor a nosotros, hermanos. Qué interesante es todo lo que pasó, todos los aspectos, todos los detalles, por mencionarlo así, que no fueron para nada pequeños, ¿verdad? Todo es importante, todo lo que tuvo que prepararse, y todo el Señor lo hizo por ti y por mí. Qué tremendo, hermanos, que nosotros podamos darnos cuenta en la Biblia cómo fue que Cristo murió por nosotros. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de saber cómo Cristo murió por nosotros, y esto se nos deja dado para la iglesia también, para que sepamos que no fue cualquier cosa,
que esto es real y que es algo que se debe tomar tan en serio y que el mundo debe conocer que Jesucristo pagó el precio por ellos. Que Dios ponga en nosotros un corazón agradecido, hermanos, un corazón entregado, un corazón dispuesto a cambiar nuestra vida para glorificar a Dios y darle las gracias por lo que ha hecho por nosotros. Algo que no merecíamos, pero por gracia somos salvos. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Que Dios te bendiga. Que Dios siga poniendo en tu corazón el sentir de servirle, de adorarle y de seguirle de cerca, no de lejos como Pedro. No le sigas de lejos, síguele de cerca. Que Dios te bendiga. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.